Muy buenas, ¿qué tal? Hey, muy buenas, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, te estaba presentando un poco para adelantar, pero bueno, me he quedado con el inicio, así que nada, bienvenido. Lo primero, darte las gracias por estar aquí, que bueno, gracias a esto nos hemos conocido, que si no, seguramente en otro contexto a lo mejor nunca nos hubiésemos cruzado, ¿no? Ujú. Sí, muchas Y gracias a bueno, ti, un placer. nada, me alegro que estés aquí. Y nada, estaba diciendo un poco la experiencia que tenías, había mencionado que habías trabajado en Leboro y que habías estado, ahí me había quedado. Así que si quieres presentarte un poco para la gente que no te conozca a nivel de formación y profesional, que sé que tienes bastante formación, pero bueno, si quieres destacar lo más relevante para ti. Vale, bueno, pues sí, a ver, yo llevo 12, 13 años ya trabajando en el ámbito de la fisioterapia. Empecé cuando aún no había acabado, tuve la suerte de, antes de finalizar, cuando me faltaba un año, empecé a trabajar, pues lo típico, en un en un club de fútbol. Y de ahí, pues nada, fui pasando por el fútbol sala profesional también, con el Martorell en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que fue una experiencia maravillosa, súper chula, tanto a nivel deportivo, profesional y humana. Después, pues nada, también he tenido la suerte de trabajar en el ámbito de la gimnasia rítmica, el pádel, el atletismo y el vóley también. Y desde soy relativamente novato, desde hace 5 o 6 años empecé en el ámbito del baloncesto, ¿no? Con el Club Bàsquet Prat en Leporo, que es, como sabéis, el vinculado del Juventud de Badalona. Ahí coincidí con grandes personas y con grandes entrenadores, ¿no? Que lo estaba pensando antes, hostia, digo, tienes que acordarte de ellos porque siempre me han tratado súper bien, ¿no? Desde el Roberto, que fue el primer entrenador, a Salva Camps, a Arturo, Jordi Rivas, Dani Miret, etcétera. Son grandes profesionales y grandes personas. Y precisamente con la experiencia del CB Prat, pues fue cuando me salieron pues otras oportunidades, desde trabajar en academias como 100% jugador también, que también me han dado la oportunidad de trabajar con grandes profesionales y grandes personas y grandes deportistas, a coincidir con jugadores de Euroliga o con Sarunas Jasikevičius, o que me llamaran para ir al clasificatorio del Mundial con Salah y luego al Mundial, o con la NBA Academy. Y también, pues no me quiero dejar también la experiencia con el Club Bàsquet Hospitalet, el Net Plata también, que gestionamos también el servicio de fisioterapia ahí. Y nada, esto es lo más específico a nivel deportivo. Paralelamente a esto, pues sí que me gusta mucho, me apasiona mucho. Perdona que me enrolle, si no me No, cortas. adelante, es súper interesante. La experiencia que tienes es Mm. espectacular. Y luego, pues me gusta mucho también el ámbito clínico del dolor, ¿no? De la gente con dolor persistente que sufre mucho. Es mi otra pasión, ¿no? De hecho, muchas veces lo hablo que el deporte y la fisioterapia deportiva me parece relativamente simple, ¿no? Al final tienes que tener muy claras, ¿no? Cuáles son los timings, ¿no? Biológicos, ¿no? Y por supuesto también tener claro las técnicas y eh, la aplicación de la carga óptima, etcétera. Pero la gente con dolor persistente y crónico, hostia, esto sí que es un reto diario, ¿no? Incluso en esta línea lo que pensaba también, ¿no? Que esto lo he hablado con compañeros, ¿no? Al final, cuando, no sé qué opinas tú, cuando estás en una dinámica de equipo, ¿no? Profesional, no hay grandes cambios en la rutina semanal y diaria. Es decir, eh, eh, en mi opinión aparecen muchos más retos y de más complejidad fuera del ámbito deportivo, por ejemplo,
en el ámbito del dolor que no tanto en el deportivo. Es decir, estoy diciendo lo mismo, que no deja de tener cierta, entre comillas, porque también es complejo, ya lo sabéis, cierta simplicidad el ámbito de la fisioterapia deportiva. Que no, que sabemos que es complejo, pero no sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, sí, entiendo perfectamente. Al final, la clínica te encuentras, yo creo que, por lo menos en mi caso, casos muchos más variados, digamos, y que se te Exacto. desde lo más fácil hasta casos de dolor crónico, sensibilizaciones, etcétera. Y digamos, si trabajas en un deporte, en este caso el baloncesto, ¿no? Que es lo que así más vamos a hablar, pues al final sabes que hay un tipo de patologías más habituales. Ahí voy, ahí voy. De ahí poco te sales, ¿no? Es Exacto. lo más común, aunque luego haya Y que al otras cosas. final, sí, exactamente eso, que al final cuando estás en esa dinámica, pues todos los días son parecidos, ¿no? Porque claro, por la mañana entreno, ¿vale? El preentreno, el postentreno, luego por la tarde tal, que casi siempre es un poco lo mismo, ¿no? Que si el baloncesto es tu vida, estupendo, porque entonces estás pues disfrutando de lo que más te gusta, pero no deja de ser rutinario, ¿no? No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Es bastante más rutinario que en el ámbito clínico. Es simplemente esa reflexión que hacía, ¿no? Y de ahí la suerte que tengo, ¿no? De tener estos dos campos, ¿no? Clínicos y profesionales. Perfecto. Y luego te he hablado de mi experiencia profesional. En el ámbito pues, de formación, que me lo he dejado y así también lo comparto con vosotros, a ver qué opináis también, ¿no? Pues empecé primero formándote, como todos, ¿no? Más en estrategias y en técnicas específicas, ¿no? Desde la fibrolisis, ¿no? Me acuerdo que la primera formación que hice cuando acabé fue, que acabé loco, fue la de cadenas musculares con Leopold Busquet. ¿Vale? Que por supuesto no aproveché del todo porque, claro, fue la primera formación cuando acabé la carrera, ¿no? Después hice un posgrado de fisioterapia deportiva en la Gibernat, el posgrado de deportiva, no sé si lo conoces, de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy interesante, con Alfons Mascaró, etcétera, ¿vale? Luego hice también, curioso, un posgrado de fisioterapia deportiva en el ámbito de la psiconeuroinmunología, con la empresa de Regenera, de formación. Fue interesante también ese nuevo marco de referencia que me daban. Hice el máster de osteopatía y luego pues me formé más en el ámbito de dolor crónico con la SEFIT, ¿no? La Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, con Torres, con Arturo Suc, con Arturo Goicoechea, me gusta mucho. Fui también a un par de congresos internacionales de la IASP, la Asociación Internacional del Dolor. Ahí coincidí con Mosley, con Hodge, Paul Hodge, y luego por ahí pues, también hice el tema de especialista en dolor miofascial con Orlando Mayoral, etcétera. Y luego, pues nada, ya de forma más específica con seminarios con Iván Benassar, Ann Kuls, Enrique Roche, del análisis de la biomecánico de la marcha y de la carrera. Hay un gran docente que se llama Carla Santapau, de Barcelona, que es un curso de patrones de movimiento y de control motor, muy chulo también, y nada, y lo típico. Y luego para este último año, pues sí que he ido más en el ámbito del entrenamiento con, bueno, hice el CSCS, ¿no? De la NSCA y también hice el CFSC con The Boyle, ¿no? Más que nada porque sí, para los aspectos más funcionales de entrenamiento y de, pues estaba más interesado en este ámbito. Y nada, pues así estamos, haciendo autocrítica e intentando mejorar poco a poco de todas las muchas cosas que he ido haciendo mal durante todos estos años, que son muchas. Como todos. Al final, formación constante y según lo que te vaya interesando, pues Sí, vas caminando hacia unos lados o hacia otros. sí. Quería que me comentases que me parece muy interesante, ¿no? Que poca gente pueda decir tu experiencia en el Mundial, ¿no? Con Túnez, que ahí seguro que nada,
rutinario no fue para nada, como hablábamos antes, ¿no? No. Y cuéntanos cómo fue tu experiencia como fisioterapeuta con la selección de Túnez. Bueno, pues fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, como siempre, en el ámbito profesional, deportivo y humano, ¿no? Eh, Primero fue el año anterior al Mundial los clasificatorios, ¿no? Y ahí pues me llamaron un agente de Salah, ¿no? Y por si me interesaba pues ir a la concentración con Túnez, que era en Tunisia, ¿no? Se jugaban ahí los clasificatorios y pues me fui para allí. Eh, Conocí a Salah, que es una persona maravillosa. Hola, vale, que te había perdido un Sí, sí, momentito. te ¿Se me escucha? escucho bien. Sí, Vale, perdona. Y Salah, que fue una... Y me trataron muy bien. Ahí empecé a entrar en la dinámica de toda la selección. Eh, y nada, y primero fueron unos días de conocer la dinámica del equipo, empezar a... Es que no te veo bien, no sé si se me está escuchando. sí, se dan problemas de conexión, pero yo te escucho y te veo bien. Vale, perfecto, perdona. Y nada, decía eso, que el año clasificatorio fue pues muy bonito, empecé a entrar en la dinámica del equipo, eh, era una dinámica muy profesional, por supuesto, eh, con, pues eso, también estaba otro jugador muy interesante que es Michael Roll, que está, pues ya lo conocéis, ¿no? Jugó en Maccabi, ya estaba en el Emporio Armani Milán. Eh, y nada, pues era una dinámica pues muy intensa, ¿no? De mañana y de dobles sesiones, de dedicación exclusiva, pues tanto a nivel de prevención como a nivel de tratamientos y competición. Fue muy bonito. No sé si quieres preguntar alguna cosa específica, no se me ocurre explicarte muchísimas cosas Sí, más. me gustaría preguntarte si estabas tú únicamente como fisio, o había otros profesionales, o estabas tú solo encargado de todos los jugadores, de qué tenías que hacer, la recuperación, Mira, tratamiento. sí, la selección tenía dos fisios, ¿vale? Dos fisios. Y como Salah acababa de salir de unas molestias en la rodilla cuando estaba en Dallas, pues él quería una atención un poquito más personal. Por eso me llamaron. Y entonces la dinámica era, pues, sobre todo atender a Salah casi exclusivamente, pero sí que es verdad que después pues, pasaba Michael y luego pasaba pues, muchos jugadores, ¿no? Es decir, al final sí que tienes una prioridad que es ese jugador, pero acabas tratándolo a todos. Y el trabajo en equipo y la comunicación con los otros compañeros fisioterapeutas era excelente, ¿eh? También tengo que decirlo, súper, súper atentos, ayudándome. Y nada, esa era la dinámica. Normalmente los jugadores, pues eso, antes y después del entreno pasaban por los fisios. Yo con Salah, el planning era cuando se levantaba por la mañana trabajábamos movilidad antes del entreno, después del entreno hacíamos un poco de recovery, siesta, a la doble sesión por la tarde lo mismo, después de la siesta lo movilizaba y lo preparaba un poco, entrenaba y después de cenar hacíamos toda la parte de recovery y de tratamiento también. Era un trabajo diario, ¿no? Full time todo el día. No había, Perfecto, no había tiempo libre prácticamente. no No había, había claro. tiempo libre. Tengo que entrenar, tratar, recuperar y poco más, ¿no? Me Exacto. interesa mucho, al final se sabe que las mejores estrategias de recuperación son aquellas que al jugador le convencen, ¿no? Porque hay miles. Entonces quería saber un poco qué estrategias de recuperación utilizabas en este caso con Salah para que estuviese lo Ujú. mejor disponible para el siguiente partido. Vale. Em, por una parte, estrategias de movilidad, ¿no? Técnicas más de movilidad articular, cápsulo-ligamentosas, pues de movilización, ¿no? Desde Mulligan a técnicas osteopáticas, de movilización,
pues por una parte la parte cápsulo-ligamentosa y articular con bombeos también, con cinchas, etcétera, para pues desde mejorar la movilidad de tobillo, cadera, tórax, lumbar, hombro, todo, ¿no? Realmente hacíamos un todo, ¿no? Un total body adjustment articular, cápsulo ligamentoso. Luego también hacíamos pues, técnicas más neuromusculares, más de contracción, relajación, también técnicas de estiramiento y también hacíamos una parte miofascial, ¿no? Pues invasiva y no invasiva, las dos. Básicamente esto eran las estrategias de recuperación. Además, pues de toda la tecnología, ¿no? Con la Normatec, ya sabes, ¿no? También diatermia. Vamos, lo poníamos todo encima de la mesa. Electroterapia también la utilizábamos todo lo que teníamos a nuestro alcance para eso, ¿no? Al final el objetivo es hacer una modificación de síntomas, hacer que la sensación de ese jugador sea mejor, que se encuentre con más confianza, que se sienta bien atendido y ya está, ¿no? Perfecto, muy interesante, la verdad. Luego también te quería preguntar, has trabajado en la final, pues eso, en España, has trabajado con la NBA Academy, con Túnez. ¿Qué diferencias has encontrado en la forma de trabajar, ¿no? Con profesionales de otros países, jugadores de tantas culturas, ¿no? A nivel tuyo como fisio, ¿no? Que tienes que adaptarte un poco a lo que te encuentras. Me interesaba que me comentases un poco estas diferencias. Pues mira, mi experiencia al menos es que cuando estás en este nivel de competición, sea en el deporte que sea, es todo muy similar, ¿vale? Y realmente la diferencia de cultura tampoco se aprecia tanto. ¿No? Esto de la globalización realmente es así. Eh, hay, hay, hay una estrategia común, ¿no? De planificación, de horarios, de metodología. Al final, no encuentro grandes diferencias significativas entre la concentración de Tunisia en Guangzhou cuando estábamos ahí, ni con la concentración que tenía en el Campeonato de España de vóley con la selección catalana, ¿vale? Es decir, eh, entre, yo creo que la gente está realmente tan preparada, ¿no? En el ámbito del deporte, todo el staff, que hay una metodología común. No encuentro grandes diferencias, ni con la NBA Academy tampoco. Al final, con la NBA Academy coincidí en el torneo de Hospitalet de baloncesto. Estuve toda la semana con ellos y es lo mismo, ¿no? Estaba con ellos en el hotel, estaba con ellos en los partidos. Es todo igual, ¿no? Una buena planificación de horarios, una buena gestión de recuperación, de descanso, los mismos timings prepartidos, ¿no? Es todo muy similar, pero como te he dicho, en la mayoría de deportes con los que he podido trabajar, desde el baloncesto al fútbol sala, al vóley, no, todos siguen la misma dinámica, no hay grandes diferencias. Perfecto. Luego también te quería preguntar, al final hay muchas herramientas, ¿no? De fisioterapia, tanto más técnicas manuales, pasivas, técnicas invasivas, y tenemos que saber un poco seleccionar cuáles son las herramientas más adecuadas en función del paciente, ¿no? Entonces, tú que tienes tantas herramientas, que te has formado en tantas cosas, ¿cuáles son las técnicas que más utilizas, que te parecen de más utilidad? ¿Cuáles desechas que utilizabas antes y ahora no? Me comentarás un poco en base a tu experiencia. Mm. Bueno, pues como te he dicho, yo pienso que tenemos que tener todas las herramientas que conozcamos encima de la mesa, ¿vale? Es decir, eh, tenemos que tener todo el conocimiento posible, pero además de tenerlo, aplicarlo. A veces esto es lo difícil, ¿no? Que te formas mucho, pero luego, hostia, lo tienes todo en el cajón y no lo aplicas lo suficiente, ¿no? Y entonces yo pienso que tenemos que tener, primero, ser autocríticos,
¿no? Ser muy autocríticos y revisar constantemente lo que estás haciendo y por qué lo haces, ¿no? Cuestionarte a ti mismo qué es lo que estás haciendo constantemente, porque así es la manera que confías más en ti, ¿no? Si eres muy crítico contigo mismo, estás más seguro de lo que haces y al final cuando tú estás seguro de lo que haces, lo haces con entusiasmo, lo haces con confianza, ¿no? Eh, y que el deportista y el profesional vea esa confianza en ti y ese entusiasmo que tienes, y que a la vez vea lo autocrítico que eres y lo riguroso que eres contigo mismo, eso el deportista lo sabe apreciar y al final hace que se sienta, pues eso, a gusto contigo, ¿no? Al final lo que el deportista busca es que ese profesional le transmita confianza y seguridad. Y una vez tienes esta base de rigurosidad y entusiasmo y pasión por lo que haces, pues como te he dicho, desde todo el razonamiento clínico que puedas tener a nivel neuromusculoesquelético, eh, desde toda la parte de ejercicio y de aplicar una buena carga óptima en esa lesión. No sé, lo que hemos dicho antes, ¿no? También toda la parte miofascial de deep tissue massage, ese handling, ¿no? Que tú puedes tener, que el deportista dice, joder, ¿cómo me cuidan, no? Al final, yo pienso que lo importante, no sé si te estoy contestando, Sí, sí, eh, sí. al final yo pienso que lo importante es tener muchas herramientas eh, que puedas aplicar con rigurosidad y con, entusiasmo y con pasión para que el deportista lo perciba así. Perfecto. Y has hablado antes que te habías formado en cadenas RPG, ¿no? Si no me equivoco. No, Habías... hice el posgrado con Leopold Busquet. Ah, de Paul Hace Busquets. 12 años ya, ¿eh? Vale, yo es algo que también he mirado un poco, ¿no? Pero me parece que es una visión muy interesante, ¿no? Pero a la vez muy compleja de entender, ¿no? Entonces estamos como en los dos puntos, ¿no? Por un lado la visión mecanicista de solo pensar en el músculo, la articulación, el ligamento, lo que sea, y luego otra visión, ¿no? Que es totalmente contraria, que parece que lo único que importa es el movimiento y las cadenas Mm. y la camilla parece que no sirve para nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar un punto intermedio, ¿no? Que las dos cosas funcionan y las dos cosas sirven. No sé tú qué opinas al respecto. Bueno, pues, siempre partiendo de la complejidad del deportista y de las personas, ¿no? De ese sistema complejo que es el deportista y el deporte en sí, pues que te lleva al modelo biopsicosocial y te lleva a, pues eso, a ver qué experiencias previas ha tenido ese deportista, eh, cuál es para él una buena solución o un buen tratamiento, porque al final lo que tú tienes que hacer es lo que el deportista espera que le vayas a hacer también, ¿no? Tienes que comprobar un poquito pues, su sistema de creencias, experiencias previas, expectativas, etcétera, y a partir de ahí, pues yo sí que tengo en cuenta el modelo de cadena cinética, ¿no? Al final, el modelo de cadena cinética, pues eh, complejo, al final lo que haces es ver esa parte de estabilidad local y global de la musculatura estabilizadora y de la musculatura movilizadora. Yo tiendo más por ahí actualmente, y voy más a intentar objetivar o hallar disfunciones de patrones de movimiento, ya sea a través de Sharman, ¿no? Por ejemplo, eh, o tests específicos tipo McGill también para el core, ¿no? Y quizás no tanto en esta eh, globalidad tan, ¿no? Dentro del razonamiento clínico, como dice Eduardo Fondelvila, ¿no? Más que buscar unicornios, pues el caballo que pasa por aquí, ¿no? Que es lo más plausible que puede estar pasando. Pues al final intento simplificarlo al máximo y pensar que es lo más probable que pase sin comerme demasiado el coco, ¿no? Con unicornios. En fin, no sé si te he contestado también. Sí, 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 perfectamente. Al final
hay cosas que van a estar muy claras y otras que van a ser más complicadas, ¿no? Pero siempre hay que partir del razonamiento clínico para luego enfocar el tratamiento. Y a veces no vamos a saber la causa de su dolor y vamos a tener que hacer un tratamiento sin saber cuál es la causa real, ¿no? Porque como dices tú, es un sistema complejo y Hombre, no siempre claro. saber de dónde viene el dolor o de dónde viene la Claro, y disfunción. esto lo vemos no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito del dolor persistente, ¿no? Es decir, un dolor lumbar inespecífico, ya lo sabes, ¿no? Aquí no vamos a encontrar un modelo patoanatómico puro, sino que lo que veremos son qué mecanismos del dolor hay, cuáles son las características, ¿no? Si son características más o menos mecánicas, cómo podemos modificar estos síntomas, cómo podemos educar. Está la parte de educación, a mí me encanta con el deportista, ¿no? Eh, lo que te decía antes, cómo podemos eh, hacer, pues disminuir y modificar síntomas solo con una parte educacional, ¿no? Y no solo eso, sino yo pienso también mejorar el rendimiento a largo plazo solo con educación del dolor, porque a veces hay deportistas que son muy hipervigilantes, que son muy catastrofistas delante de cualquier sintomatología y explicándoles de qué va el tema, oye, cambian el chip y rinden mejor porque están menos preocupados, ¿no? Por ejemplo, la parte de educación la veo fundamental. Y nada, eso. Sí, sí, totalmente. Al final, cualquier tratamiento Uy, no. hay que enfocarlo desde todos los puntos de vista. ¿Me escuchas? Sí, Sí. ahora sí. Te he perdido un momentito, pero ahora Nada, sí. decía eso, que estoy de acuerdo contigo, que al final cualquier tratamiento, tanto la educación como las expectativas que tenga la persona, etcétera, van a influir en el buen resultado, ¿no? de este. Entonces, en base a tu experiencia, que has tenido un montón de deportistas, tanto de baloncesto como de otras disciplinas, ¿cuál ha sido la lesión o el caso más difícil que te has encontrado de sacar adelante, ¿no? De recuperar? Mm. A ver, no sé, yo pienso que al final todas las lesiones tienen su complejidad, ¿no? Estoy pensando, ¿no? A ver, lesiones más frecuentes que vemos en el ámbito del baloncesto, esguinces de tobillo. Pues hay esguinces de tobillo que van muy bien y esguinces de tobillo que cuestan un poquito más, ¿no? Pero así en todas las lesiones, tendinopatías, lo mismo. Encontraremos lesiones que son, pues que van muy bien y algunos en las que hay algún factor perpetuador que complican todo un poco, ¿no? Eh, lesiones articulares degenerativas como coxartrosis en el baloncesto también he visto unas cuantas, ¿no? Eh, y impingements, ¿no? Que también pues tienen su complejidad. Yo no me quedaría con ninguna lesión que haya sido la más complicada o más puñetera, porque depende de cada persona y de cada deportista, ¿no? Y de cada lesión. Pues hay cruzados que son una maravilla, que van facilísimos, y hay, hostia, que hay algún síntoma perpetuador que, ¿no? Yo creo que todas las lesiones pueden ir muy bien y todas las lesiones siempre hay algún episodio que es más, que tiene algún factor dentro de esta complejidad que es más puñetera. Entonces yo siempre voy a eso, ¿no? Que no hay lesiones, hay personas y estas personas y deportistas son sistemas complejos y entonces cada lesión, cada diagnóstico puede tener su mayor o menor complejidad independientemente del diagnóstico. No sé qué crees tú. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final se tiende a pensar que las lesiones más graves son las que más tiempo de evolución tienen, ¿no? Como puede ser un cruzado o una rotura de un tendón de Aquiles, ¿no? Pero otras lesiones, como por ejemplo lo que mencionabas tú, el esguince de tobillo, ¿no? Es una lesión muy habitual y que parece que no tiene importancia, ¿no? Que es, bueno, pues un esguince de tobillo y muchas veces son lesiones que se tratan muy mal y por eso luego dan un montón de consecuencias a largo plazo, ¿no? Pues al final, como dices Claro. tú, no hay una lesión tan más difícil o menos difícil de tratar, sino que va a depender de esa persona, ¿no? De esa lesión en ese deportista. Y muchas veces lesiones, eso, de esguince de tobillo, que pueden parecer una tontería, son las que más problemas dan y quizás con un cruzado que tenemos mucho más tiempo para trabajar, puede Mm, incluso ser más sencillo que lesiones más,
en teoría, más sencillas, ¿no? Entonces, sí, Sí, estoy de acuerdo con lo y que ahora en dices. esta línea que comenté, a ver, ¿me escuchas bien? En esta, Sí, en lo que comentabas, yo pienso que también es muy importante eh, ser prudente y descartar red flags, ¿no? A veces el mayor problema en el baloncesto o en el deporte es no ser lo suficientemente capaz de identificar realmente algo que nos joderá, en mayúsculas, ¿no? Eh, y entonces ahí está un poco también el kit de la cuestión, ¿no? Tener ese soporte en el staff del médico y trabajar mucho en equipo con él para que delante de cualquier sospecha, oye, tú, más vale ser prudente y que no se nos escape ninguna bandera roja, porque esto a veces sí que es lo que hace que las lesiones se compliquen, ¿no? O evitar re-injuries también, ¿no? Es decir, ser muy escrupuloso en primero, descartar patología evidente y luego no cagarla en el return to play. eso es. Luego te quería preguntar, a nivel de valoración, ¿no? Que va a depender mucho del deporte, ¿no? Te quería preguntar en este caso en baloncesto, ¿cuáles son para ti los test, ¿no? Dentro de que hay miles de test, o qué valoraciones crees que son fundamentales en el jugador de baloncesto, en este caso? Pues mira, esto me gusta mucho también. Hago muchas exploraciones para, bueno, pues para hacer planes de entrenamiento en relación a prevención de lesiones, ¿no? Etcétera. O cuando hay algún lesionado, pues hacer una buena exploración estático-dinámica global. Lo que hace, te, tenemos una plantilla, tengo una plantilla que también desarrollamos bastante bien con la academia de 100% jugador, donde también tengo la gran suerte de trabajar con grandes profesionales preparadores físicos, de los que aprendo mucho, ¿vale? Eh, pues nosotros lo que hacemos es primero, en relación al pie, ver si hay una buena disociación o no de dedos, ¿vale? Miramos el windlass también, el test de windlass, muy importante. Miramos la capacidad de activación del core del pie, ¿vale? Es decir, primero lo que hacemos es una valoración de movimiento, tanto muscular como articular, ¿vale? Miramos también a nivel sensorio-motor, la capacidad sensorio-motora de estabilidad que tiene ese jugador, ¿no? Con un equilibrio monopodal, por ejemplo, ¿no? De 30 segundos, con ojos abiertos y cerrados. Miramos el rango de movilidad de la dorsiflexión de tobillo, ¿vale? Lo hacemos con la aplicación esta, no sé si la conoces, de ROM, ahora no me acuerdo cómo se llame. Sí, la de Carlos Balsalaure, ¿no? Exacto, ¿vale? Que tiene, ahora la ha evolucionado y tiene distintas, también para cervicales, etcétera, está muy bien. Luego miramos las goniometrías de cadera, ¿no? Tanto en flexión como en extensión de cadera, ¿vale? Para ver si hay un ángulo aumentado o disminuido de anteversión femoral, es decir, si hay un problema más estructural o más funcional. Hacemos el test de Thomas, hacemos el single leg rise, hacemos test de slam test también para ver si hay algún tipo de mecanosensibilidad. Hacemos los tests de Luomajoki, no sé si los conoces, de forward flexion, muy Ah, vale. interesante. Bueno, son test de control motor específicos, coxolumbopélvicos. Miramos también, por supuesto, las goniometrías y la movilidad funcional de extremidad superior. Y luego, a nivel más de activación y de fuerza, pues con el Manual Muscle Testing o con... Como no tenemos, yo no tengo dinamómetro aún, hacemos con el esfingenómetro, ¿sabes? Para ver Sí. si hay grandes diferencias. Pues bueno, desde la musculatura más local de cadera, abductora, rotadores externos, aductores, hacemos el Copenhagen Test, vamos a ver la disociación que tiene o si puede activar antes glúteo mayor que isquios,
vemos qué dominancia de isquiotibial hay en relación a bíceps semitendinoso o semimembranoso también. Hacemos el test de popliteo también, a ver si hay un déficit de control del popliteo, que esto también es bastante interesante. Hacemos el test pistol squat, el overhead squat, y luego pues más test funcionales como el e-test y toda la parte de saltos que ya hacen los prepas, ¿vale? Side hop, el single leg hop test, salto horizontal, broad jump, etcétera. Perfecto, sí, como escucho, haces un montón de test que yo también he utilizado. Lo único, claro, todos esos test, por ejemplo, en un equipo, ¿no? Que tienes menos Claro. tiempo, ¿cuáles serían los pocos test que elegirías? Porque no tienes tiempo Vale. real para Sí, sí, sí. hacer todos. ¿Cuáles Bueno, en serían los función de cada deporte. Sí, test? sí, está muy bien. Sí, sí. A ver, yo me fijaría, depende del contexto de cada jugador, ¿no? Y de sus lesiones previas y de por dónde vemos que puede tener sus déficits, ¿no? Pero yo creo que lo más importante sería, por una parte, el control lumbopélvico, qué capacidad tiene de activación local y global del core y su disociación lumbopélvica o coxolumbopélvica, ¿no? Para esa estabilidad central. Incluyendo también la movilidad de cadera y la de tobillo. Y luego, pues también creo que lo fundamental es mirar, pues eso, ¿no? Los tests de fuerza, si hay algún gran déficit o alguna gran asimetría de fuerza entre los principales grupos musculares. No sé. Iría por aquí, creo que es lo más importante. Y a nivel Sí, funcional, al por final, supuesto, ¿no? Ver estos grupos en su funcionalidad, ¿no? sí, al final va a depender mucho del contexto donde estés, del tiempo que tengas y eso que Hmm. dices tú, las lesiones previas de este jugador. Sí, yo creo que una batería bastante completa de tests la puedo hacer en 40 minutos. En 40 minutos me da tiempo a hacer la mayoría de tests que me interesan. Voy muy a saco, pero al final tampoco tienes que ser muy escrupuloso viendo pequeñitos cambios, sino que tienes que ir a lo que te llama más la atención, ¿no? Hostia, aquí hay un pez gordo, ¿no? Si hay un pez gordo, pues vas a pescar el pez gordo y no vas a la sardinita, ¿no? Eso, como decías tú antes, no hay que ir al unicornio, ¿no? Sino Ahí estamos, ahí al está, caballo blanco, ¿no? Si es blanco, pues es blanco. correcto. Nos preguntan por aquí, a nivel de baloncesto formativo, ¿qué test usarías principalmente? Uh -huh. Bueno, no tengo mucha experiencia en baloncesto formativo, más que la de trabajar en clubs como el Club Básquet Prat, ¿vale? Eh, yo pienso que desde la ignorancia, pienso que en el baloncesto formativo lo más importante debería ser la educación, ¿no? Y la educación, eh, tanto a nivel de saber qué lesiones son las más frecuentes, qué es lo normal, qué es lo que debemos de esperar, es decir, saber que un tobillo no tiene que estar 3 semanas inmovilizado o que en una lesión muscular no hay que estar 2 semanas sin hacer una buena carga óptima, etcétera, ¿no? Primero, un poco de educación en el baloncesto formativo de qué es lo que se debería hacer y no en general en la mayoría de lesiones. Yo pienso que los clubes de baloncesto formativo deberían potenciarlo tanto a nivel de jugadores como entrenadores y como padres y madres, al final crear una mejor cultura, ¿no? Para afrontarlo mejor. Y luego a nivel de test, pues bueno, pues, no les sabría decir la verdad, no sabría a nivel formativo, como están tanto en desarrollo motor, ¿no? De aprendizaje motor, no les sabría decir qué tests serían los más interesantes. No sé tú qué opinas. Bueno, yo opino un poco como tú, ¿no? En los jugadores de formación no me volvería muy loco con hacer muchos test, como puede ser el caso de un jugador profesional, ¿no? O senior, sino centrarme más en la educación durante toda la temporada, tanto a los jugadores como a los padres, ¿no? Que muchas veces es el problema, ¿no? Los padres que tampoco tienen esa educación
y con la propia preparación física ya vas a tener mucha información que no te hace falta hacer ni test. Con los propios ejercicios te van a servir de valoración, pues puede ser una sentadilla, como puede ser un desplazamiento, un sprint, un cambio de dirección, que no te va a hacer falta hacer demasiados test. Yo me centraría en test un poco más globales que te puedan dar más Claro. información. Luego, en caso de que veas que hay algo muy que canta mucho, pues ir a algo más analítico, ¿no? Pero sí que en formación el tiempo que tienes se reduce todavía mucho más y así sí que 40 Claro. minutos para un jugador no vas a tener, ¿no? Por lo menos en la mayoría de clubes. Sí, sí, sí. No, es muy interesante, muy interesante. Claro, pensando quizás sí que debería haber eso que dices, ¿no? 3, 4 test generales, ¿no? Para este baloncesto formativo, para identificar, pues eso, ¿no? Disfunciones de riesgo en ese jugador de formación. Pero vamos, creo que no se hace para nada, ¿no? Por ejemplo, a nosotros con 100% jugador sí que nos vienen chicas y chicos pues que igual tienen 12 años o igual tienen esa edad, ¿no? Y ahí sí que haces toda esta batería de tests que he comentado antes, sin problemas. Pero, pero así en clubs en general y tal, donde hay tanto volumen de jugadores y tan poco tiempo como dices, pues es muy difícil, ¿no? Sí, es complicado. Yo soy partidario, como dices tú, aunque sea un jugador de formación, intentar valorarle lo máximo posible, pero la realidad es que en cantera, pues normalmente tienes no un equipo, tienes dos, tres y el tiempo es muy limitado y si te pones a hacer test, al final no haces nada. Totalmente. No entrenas, ¿no? Como, que es lo importante, ¿no? Mm. Y bueno, para ir acabando, tengo un par de preguntas más. Una pregunta que es muy habitual, ¿no? El tema del uso de vendaje, ¿no? Que al final hay pues un poco controversia, ¿no? Que muchos jugadores parece que ya si no se vendan no tienen esa confianza, ya sea real o subjetiva, de poder jugar, ¿no? Pero por otro lado vemos evidencia, tanto científica como clínica, de que el tema de vendajes, por ejemplo, puede aumentar el riesgo, ¿no? De lesiones de rodilla o de dolores, etcétera. Entonces, bueno, un poco tu opinión en el uso de vendajes de tobillo o si quieres comentar alguna otra lesión también. Eh, yo soy partidario de vendar. No sé si está bien lo que digo o no, pero si tú trabajas toda la parte sensorio-motora en paralelo a la utilización de vendaje y tienes a un deportista que sabes que sensorio-motor, a nivel sensorio-motor está perfecto y está bien trabajado y tiene una buena estabilidad funcional, eh, yo pienso que un buen vendaje de tobillo, por ejemplo, te puede ahorrar tiempo fuera de la pista lesionado. Es decir, yo pienso que el vendaje es una herramienta muy útil en la jugadora o el jugador, pero sí que es verdad que tienen que ser vendajes pues de calidad para que el jugador o la jugadora se encuentre muy cómodo y tanto a nivel pues, de tobillo como pues un vendaje para una condropatía femoropatelar o por un dolor de rodilla o no toda la parte eh, de taping es muy interesante. Incluso vendaje neuromuscular también para dar inputs e informaciones a ese jugador para que se encuentre con más confianza y mejor, pues también. Por ejemplo, es decir, que a veces banalizamos, ¿no? El kinesiotape y Uncles utiliza kinesiotape, por ejemplo, ¿no? En el hombro para tener una mejor conciencia sensoriomotoria de la anteriorización del hombro, es decir, eh, tener una buena, como te decía antes, ser riguroso en lo que hacemos y ser escéptico y tener pues eso, una lectura crítica de las cosas, pero también no ser eh, como lo diría, no ser demasiado eh, Extremista, ¿no? extremista, exacto, ¿no? Ni categórico. A veces
hay gente demasiado categórica. Oye, yo dudo mucho de las cosas, me lo planteo muchas veces. Cuando leo o escucho profesionales tan categóricos, bueno, pues está muy bien, qué suerte tienen. Yo no lo soy tanto, la verdad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Al final, vendajes o no, pues yo creo que no es ni sí ni no. Depende de la situación y lo que hagas aparte de los vendajes, ¿no? Pues eso, como dices tú, si hay un vendaje, pero puedes trabajar fuera del tiempo de entrenamiento, toda esa parte de sensibilidad, de propiocepción, de movilidad, de control motor, pues un vendaje no va a aumentar el riesgo de lesión, sino, como dices tú, lo va a disminuir y se puede utilizar pues kinesio, las técnicas. McConnell me parece una herramienta buenísima también, ¿no? Para fasciopatías, por ejemplo, tendinopatías o lo que te decía antes a nivel, pues eso, lumbar, ¿no? No sé. Sí, sí. Y mi última pregunta, a ver, ahora dejaremos un poco de tiempo si alguien quiere preguntar algo, es cómo gestionas tú la parte mental, ¿no? El aspecto mental cuando hay una lesión y sobre todo cuanto más rendimiento, ¿no? Más arriba estás, más presiones hay por volver a jugar, tanto del jugador como del entrenador, del club. Entonces, un poco tu experiencia de cómo gestionas estas situaciones, si te has encontrado situaciones complicadas, ¿no? Mm. Hombre, sí, como decíamos antes, siempre es complejo la parte comunicativa, la parte psicosocial, la parte psicológica. Para mí es tendría que ser una de nuestras herramientas principales, ¿no? Saber cómo acompañar al deportista sin hacer de psicólogos, pero simplemente tener estrategias comunicativas coherentes, ¿no? Tener un marco de referencia coherente que te permita, pues eso, tener una buena, un buen vínculo con este deportista, ¿no? Establecer el vínculo es fundamental. ¿Y cómo estableces el vínculo? Pues haciendo preguntas adecuadas, sabiendo escuchar, no contradecir lo que dice el deportista en ningún momento, ¿no? Nunca puedes eso, discutir con el deportista o la deportista. En todo caso, tienes que persuadirlo en forma de preguntas para que lo que él piensa se lo ponga en cuestión él mismo, ¿no? Entonces yo pienso que todas estas habilidades comunicativas, persuasivas, son fundamentales y no las tenemos incorporadas lo suficiente. A mí me gustan mucho particularmente. Yo estuve haciendo un año de PNL, de programación neurolingüística, y luego pues me he ido leyendo y formando con distintos autores también a nivel de terapia breve. Bueno, son herramientas fundamentales. No puedes decirle a un deportista, venga, no pasa nada, no pasa nada. Te has torcido el tobillo, pero no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es decir, cuidado, cuidado con lo que decimos, cuidado con cómo acompañamos. A veces es más vale no decir nada y estar ahí para que disponible cuando el deportista te lo solicita y no ser demasiado pesados, no querer ser protagonistas, ¿vale? Que esto nos pasa muy a menudo, que queremos ser muy protagonistas y hostia, no news, good news, tú. Como menos intervengamos, a veces es muchísimo mejor, tú. Más vale estar ahí en la recámara que no intentar estar presente en cualquier decisión o momento de ese deportista. Oye, tú, en segunda línea y cuando nos necesiten, pues ya apareceremos, ¿no? En fin, yo pienso que es eso, ser prudente, ¿no? La prudencia es una virtud. El riesgo nunca te lo reconocen y siempre te lo penalizan, ¿vale? Eh, serenidad, templanza y a partir de ahí, pues buenas estrategias comunicativas, como te he dicho, que es una asignatura pues muy importante en nuestro día a día. Sí, yo creo, como dices tú, la comunicación es una
asignatura pendiente tanto en la carrera de fisioterapia como de ciencia del deporte, ¿no? Nos centramos mucho Y en la cultura en en general. la cultura, ¿no? Aprender mucho las mejores técnicas, los mejores entrenamientos, los mejores ejercicios, los mejores lo que sea, ¿no? Pero lo que es la comunicación, que al final es lo que va a determinar el éxito que tengas tú como fisio, como entrenador, como que no se cuida tanto y se deja mucho al azar. Mm. Y yo creo que es importante formarse y leer y experimentar. Y más que nada porque entonces te saldrá de forma natural. Y ser natural, ser uno mismo, es muy importante también en estos sistemas de grupo y equipos. Hostia, cuando ven que no eres auténtico, hostia, ¿me explico? Hay que, como te decía antes, yo pienso que la clave es ser muy riguroso, autocrítico, formarte mucho para que después de forma natural muestres con confianza quién eres y qué haces y por qué. Totalmente. Pues esta era mi última pregunta, ¿vale? La verdad que me ha parecido muy interesante, todo lo que estoy de acuerdo con tu manera de trabajar, que yo no tengo ni mucho menos la experiencia que tienes tú, ojalá, ¿no? Algún día. Y nada, si alguien quiere preguntar algo de la gente que está, es el momento y bueno, si mientras escriben o no escriben, pues si quieres añadir algo, alguna reflexión o algo que te apetezca decir, pues tenemos un par de minutillos. Bueno, no, pues en la línea que decíamos, ¿no? Que el fisioterapeuta, el rol del fisioterapeuta en la fisioterapia deportiva, pues tiene que ser este, ¿no? El de ser muy crítico, el de ser autorresponsable, el de ser prudente para poder detectar patología, ¿no? Y detectar banderas rojas, trabajar mucho en equipo. Eh, no tener protagonismo, como menos protagonismo mejor y nada, y sobre todo pues eso, para que después pues puedas mostrar y compartir todo este trasfondo con pasión, con entusiasmo y con naturalidad. Perfecto. Pues nada, no tenemos ninguna pregunta, creo. Voy a revisar. No. Así que nada, agradecerte mucho que hayas estado este tiempo aquí con nosotros, que se agradece, la verdad que muy productivo y nada, un placer conocerte, que como he dicho antes, sin esta situación quizás nunca nos hubiésemos conocido. Y nada, un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias a ti de corazón. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un Gracias abrazo. y mucha suerte. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Adeu.